Es un gusto volver a estar con ustedes y estamos en esta serie de estudios bíblicos, Jesús a través del libro del Apocalipsis, así es que gracias por acompañarnos. Y antes de iniciar, quisiera ahora compartirles lo siguiente. Los domingos nos estamos reuniendo a las 12 del día, presencialmente ahí en el Renuevo, y el próximo miércoles 8 de marzo, estaré transmitiendo en vivo el estudio de cada semana de los miércoles. Entonces, tome nota, por favor, próximo miércoles 8 de marzo, solamente por ese miércoles no habrá el estudio bíblico, pero lo retomaremos a la siguiente semana, o sea, el miércoles 15 de marzo a las 7 de la noche vamos a continuar con esta serie de estudios. Así es que, por favor, no se lo olvide, próximo miércoles 8 no hay estudio bíblico, pero retomamos el estudio el miércoles 15 de marzo a las 7 de la noche en vivo, a través de esta serie de enseñanzas de Jesucristo, a través del libro del Apocalipsis. Así es que comenzamos con una oración. Gracias, te damos, porque a través de todo este día tú has sido con nosotros, nos has ayudado, nos has guiado, Señor, nos has cuidado. Nos permites también de una u otra forma compartir tu palabra. Rogamos tu dirección, tu bendición en esta noche para que esta enseñanza nos edifique, Señor, y edifique tu nombre. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bueno, estamos estudiando apenas el libro de Apocalipsis, capítulos 1 y 2, pero con un enfoque en donde queremos aprender más acerca de la naturaleza y los atributos de Cristo Jesús, pero específicamente a través del libro del Apocalipsis. Es un libro precioso, lleno de esperanza, en donde aprendemos la soberanía de Dios. Y a veces nos enfocamos en los eventos, y no está mal, ¿verdad? En los eventos del futuro, pues Dios los ha preparado, los ha planeado y los está llevando a cabo. Pero muchas veces pasamos por alto que la revelación principal del Apocalipsis es Jesucristo. Obviamente, además de los acontecimientos futuros que llevarán, a fin de cuentas, al regreso y al reinado de Cristo Jesús. Pero mis hermanos, mientras todo esto está sucediendo, ¿verdad? Para que las circunstancias no nos dominen, no nos aflijan, tenemos que siempre tener el enfoque y nuestra confianza en Cristo, en el Cristo de la gloria, en el Cristo resucitado, exaltado, en ese Cristo soberano, el cual está en medio de su iglesia y el cual pues nos tiene en sus manos. Así es que qué importante es conocer a Cristo cada día, conocerle en todos los aspectos, y de esa manera vamos creciendo y madurando a su semejanza. Déjeme compartirla a manera de un breve repaso, ¿verdad? Lo que vimos en Apocalipsis 1, en los versículos 13 en adelante, en donde Jesús revela su exaltación, precisamente cómo Él está ahorita en el cielo, en esa magnificencia, y se habla de Él en el versículo 13 como uno semejante al Hijo del Hombre, que era la expresión que usaba Jesús más frecuentemente mientras estuvo aquí, para referirse a sí mismo y haciendo énfasis en que Él era el Mesías, el ungido, el enviado del Padre para gobernar este mundo y también todo el universo. En Apocalipsis 1:8, 1:13 también se menciona a Jesús vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, es decir, la túnica del sumo sacerdote en su oficio que está haciendo Jesucristo, intercediendo por cada uno de nosotros. En Apocalipsis 1:13 también se habla de que Él está ceñido por el pecho con un cinto de oro, lo cual habla de su real sacerdocio, ¿verdad? Y ministrando ya completamente en el cielo por su pueblo. Vimos en Apocalipsis 1:14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, haciendo referencia al libro de Daniel capítulo 7, en los versos de 9 al 13, y esto es un símbolo acerca de su eternidad, como el anciano de días, que está en Daniel, y también un símbolo de su santidad, de su sabiduría. Este es el Cristo de la gloria. Apocalipsis 1:14b menciona aquí sus ojos como llama de fuego, es decir, Él ve la realidad, Él nos conoce profunda e íntimamente. Él no ve la apariencia como nosotros los seres humanos vemos solamente lo exterior o la apariencia de los demás, pero Cristo ve la realidad de nuestra vida y nos conoce perfectamente. Apocalipsis 1:15, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, lo cual simbolizaba el juicio. Nuestros pecados han sido llevados y lavados a través de la sangre de Cristo, pero también Jesucristo ejerce ese juicio, ¿verdad?, sobre la humanidad, y también un juicio preventivo para con su iglesia, dice, porque el juicio de Dios tiene que comenzar por la casa de Dios.
a Apocalipsis 1:15b. Se menciona al Cristo de la gloria en su voz como estruendo de muchas aguas, es decir, la autoridad, su poder, ¿verdad?, a través de su palabra, y que el creyente nunca debe de perder ese temor reverente hacia la grandeza y la majestuosidad de Cristo, de Dios. Apocalipsis 1:16 dice que tenía en su diestra 7 estrellas, haciendo referente muy posiblemente al liderazgo, a los pastores o ancianos de cada iglesia. Y el tener, el que estemos en las manos de Cristo, pues simboliza y significa eso, que Él es el dueño, el rector, el soberano, quien edifica, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. De su boca, dice Apocalipsis 1:16, sale una espada aguda de 2 filos. Obviamente la autoridad siempre del creyente es la palabra de Dios, pero también habla aquí de la protección y del cuidado que Cristo ejerce para con su iglesia. Y Apocalipsis 1:16b menciona aquí que el rostro de Cristo era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Nos habla de la naturaleza divina, de la gloria de Cristo, de su precioso y poderoso evangelio. Bueno, esta visión así a grandes rasgos debemos de tenerla siempre en cuenta, porque a veces podemos desanimarnos o debilitarnos debido a los problemas, a las situaciones mundiales o al enemigo, al mismo Satanás, que hace que los problemas parezcan más grandes de lo que son y Dios parezca pequeño, ¿verdad? Pero no, hermanos, para Dios no hay nada imposible, todas las cosas son posibles para Dios y no hay nada difícil para el Señor, así es que debemos de continuar caminando día a día en esa confianza. Bueno, este tema se titula Jesús le habla hoy a su iglesia, y usted es parte de la iglesia de Cristo. Si usted ha venido en arrepentimiento y en fe a Cristo Jesús, usted es parte, usted ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, y usted es parte de lo que se llama pues la Iglesia Universal de Cristo. Y obviamente está también la iglesia local, a la cual accedemos cuando somos bautizados en inmersión a través de en las aguas del bautismo, y venimos a formar parte como miembros activos, miembros consagrados de la iglesia de Cristo. Entonces, Jesús le habla hoy a su iglesia, y esto es muy importante porque antes de entrar en todos los capítulos que vemos, son 22 capítulos de Apocalipsis, que entre paréntesis le animo para que lea todo Apocalipsis. Puede leerlo en una sentada, ¿verdad? O puede leer, por ejemplo, 3 capítulos diarios y en una semana o en 8 días habrá leído los 22 capítulos de Apocalipsis. Es una sugerencia, pero lea de corridito todo Apocalipsis. Dice el Señor que habrá bendición para quien lea, escuche y obedezca lo que dice esta palabra. Y es tan actual, tan vigente, ¿verdad?, que conocer el Apocalipsis nos permitirá entender lo que está sucediendo. La historia está en las manos de Dios. Hoy mucha gente está en esa incertidumbre, no sabe lo que le está pasando al mundo, a la sociedad, y vive con esa inquietud, ¿verdad? Pero cuando usted y yo vamos a la palabra esclarece nuestra vista espiritual, y eso nos permite entonces estar bien orientados, enfocados y siempre dirigidos por el reino de Dios y su justicia. Entonces Jesucristo ha sido exaltado, Él murió en la cruz, dejó su gloria celestial sin nunca dejar de ser Dios, y vino y obedeció a la voluntad del Padre, murió por nosotros, llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, con su sangre nos limpió, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, resucitó al tercer día y posteriormente Él fue exaltado. Así es que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el hecho de que Apocalipsis 1 comience así es para que entendamos que la historia de la humanidad es la historia de Dios, y quien está guiando toda esta historia es el Cristo de la gloria. Y les decía que importante es que, aunque nos va a mencionar Apocalipsis posteriormente todos los acontecimientos futuros y que ya están sucediendo, mis hermanos, Él viene pronto, ¿verdad? Y que están sucediendo, es muy interesante ver cómo las palabras principalmente y en esa prioridad del Señor Jesús hacia su iglesia, dice que Él revela su plan a sus siervos. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿verdad? A sus hijos, a sus servidores. Dice las cosas que deben suceder pronto, que deben suceder pronto. Entonces, vamos aprendiendo algunas lecciones importantes. Número 1, la prioridad de Jesús hacia su iglesia. Para Jesús, su prioridad es su iglesia. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha escogido, somos parte de su congregación, de su pueblo, de su grey, de su rebaño,
Y Él nos ha llamado como iglesia, ¿verdad?, para conocerle, para adorarle, pero estamos aquí, ¿verdad? Y aquí compara el Señor a la iglesia con un candelero, ¿sí? Con un candelero, ¿por qué? Porque la función de un candelero es esa, alumbrar en medio de las tinieblas. Las tinieblas nos habla del pecado, nos habla del mundo, nos habla del carácter en el cual vive el ser humano, un carácter en la oscuridad, pero Dios nos da la luz de Cristo y de su evangelio, Él nos alumbra, y por eso estamos como iglesia, para alumbrar con la luz de Cristo, para dar a conocer su palabra, ¿verdad? Y de esta forma, mientras Él viene pronto, ¿verdad?, la iglesia, como dice en Apocalipsis 1:3 al final, bienaventurados los que guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Cristianos, no podemos estar somnolientos ni dormidos, y pues esto va a durar muchísimo. El tiempo está cerca, así es que con carácter de urgente tenemos que aprovechar, redimir el tiempo, porque los días son malos. Entonces tenemos que cumplir. ¿Qué cumplir mientras Cristo viene? Marcos 13:33, por favor. Ahorita regresamos a Apocalipsis. Marcos 13:33. No perdamos de vista que las cosas que han de suceder pronto y que ya están sucediendo, mis hermanos, simultáneamente, muchas de las profecías que están en la Escritura, que el Señor Jesús nos dejó, ya están sucediendo de manera simultánea. Marcos 13:33, mientras Cristo viene y mientras estas cosas comienzan a cumplirse, ¿qué hacemos los cristianos? El pueblo de Dios, la iglesia, el candelero. Bueno, Marcos 13:33 dice aquí: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo del regreso de Cristo. Dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, o sea, nosotros, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. O sea, a cada uno nos dejó una obra que realizar, a cada uno, que es compartir su palabra, vivir para Cristo, hacer su voluntad, orar, congregarnos, servir, etcétera. Verso 35, velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, ¿verdad?, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces, ¿cómo tenemos que mantenernos los cristianos? Velando, despiertos, haciendo su voluntad, porque cuando menos lo pensemos, Cristo viene en el arrebatamiento, primeramente por su pueblo, y luego vienen 7 años de tribulación, y al fin de la tribulación nosotros regresamos con Cristo, y Él gobernará 1000 años en este mundo, y después de esos 1000 años, el juicio del gran trono blanco, el juicio final, y posteriormente la eternidad, disfrutando de la presencia de Dios, y también sirviendo y reinando en el universo. Bueno, así es que Jesús, para Jesús su iglesia es prioritaria. ¿Por qué? Porque tenemos esta función que cumplir, mis hermanos, y vemos ahora en Apocalipsis que Jesús nos tiene en sus manos, ¿verdad? Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, ¿verdad? Entonces, Jesús está en medio de la iglesia, Jesús está sosteniendo a su liderazgo, a su pueblo. Usted como padre o madre, pues son líderes en cierto sentido en su casa. Así es que todos necesitamos entender que el Señor nos sustenta, nos sostiene, estamos en sus manos, estamos bajo su cuidado, estamos bajo su control. Gracias a Dios, qué bendición saber que no estamos desamparados, ¿verdad?, sino que la mano del Señor nos protege, nos guía, nos levanta cuando llegamos a caer. Jesús anda en medio de los candeleros, en medio de las iglesias, y aquí tenemos que entender eso. Hay un papel único y preponderante que es alumbrar con el Evangelio de Cristo. Para eso estamos como iglesia, no solamente para asistir, aunque ya algunos o muchos ya no se congregan y piensan que solamente vía Zoom o a través de internet, YouTube. No, mis hermanos, son medios y hay que aprovechar la tecnología, pero nada podrá suplir ni deberá suplir nuestra asistencia presencial con el pueblo, en medio del pueblo de Dios,
para edificarnos los unos a los otros, para adorar como familia en Cristo a nuestro Señor. Así es que antes de que Jesús regrese a juzgar este mundo y establecer su reino, Jesús está hablándole a la iglesia para que la iglesia cumpla su voluntad. En tercer lugar, Jesús dirige sus mensajes a los verdaderos creyentes. Vamos a encontrar frecuentemente en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis esta frase: al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y luego viene una recompensa de parte del Señor. Ahora, ¿quiénes son los vencedores? Pues cada cristiano. Primera de Juan 5, busque por favor. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan 5. Y usted como creyente tiene que verse como un vencedor en Cristo, porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? No que el mundo nos venza, sino que nosotros, ¿verdad? Al contrario, entendemos que hay una guerra en el mundo, en donde Satanás, sus huestes de maldad, el mundo, quieren precisamente derrotarnos, a la iglesia, a los creyentes. Pero Jesús nos ha dicho que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5, dice aquí el apóstol: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si usted es un creyente auténtico, porque ha entregado su vida a Cristo y se ha convertido en un discípulo del Señor, usted ha nacido de Dios y por lo tanto vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cada día tenemos que vivir por fe, un día a la vez, por fe, confiando en el Señor, confiando en el Señor, a pesar de la oposición, a pesar de los problemas, a pesar de las tribulaciones, confiando en el Señor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en el Señor. Versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así es que no tiene usted por qué pensar, no, yo no soy un vencedor. No, si usted en Cristo es más que vencedor, ¿verdad? Así es que en base a estas promesas, camine con esa confianza día a día, y es una victoria en todos los aspectos que enfrentamos a diario. Bueno, Jesús es omnisciente, según regresamos a Apocalipsis 2, verso 2, porque Él dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, etcétera, etcétera. No vamos a detenernos aquí en cada instrucción que Jesús le da a las 7 iglesias, pero vamos a ver algunos aspectos prácticos que tienen que ver con su carácter. Él conoce, ¿verdad? Es decir, Jesús es omnisciente, por eso Jesús es Dios, porque Dios es omnisciente. Dios lo conoce todo el pasado, el presente y el futuro. Ahora Cristo igual. Jesús sabe todas las cosas. Fue lo que le dijo Pedro cuando le preguntó Jesús a Pedro: ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes todas las cosas. Entonces, Jesús conoce la verdad y la realidad de cada iglesia. Hay iglesias que por fuera pueden tener una agradable presencia, ¿verdad? Ser iglesias atractivas, etcétera, pero hermanos, el Señor conoce la verdad y la realidad de cada iglesia y también de cada creyente. Él nos conoce mejor de lo que nosotros mismos pensamos que nos conocemos, a nosotros o a nuestra propia familia o a nuestros hijos, etcétera. Entonces, Él conoce la realidad, Él conoce la verdad de nuestra vida y por lo tanto, como Él nos conoce, Él sabe en qué cosas tenemos que estar cambiando, porque tenemos que estar siendo transformados día a día, de gloria en gloria, y todos tenemos áreas, mis hermanos, en nuestra vida que hay que cambiar. Así es, ¿verdad? No podemos decir, pues ya me entregué a Cristo y ya no hay nada que cambiar. No, hay muchísimas cosas las cuales tenemos que cambiar para ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Ahora, por lo regular, cada mensaje que Jesús da a cada iglesia consta de 4 cosas. Número 1, Él da unas palabras de ánimo, de estímulo, de reconocimiento, ¿verdad? Entonces Jesús reconoce y da esas palabras para alentar a su iglesia, y en este caso pues también a cada uno de nosotros para alentarnos, y el Señor no pasa nada por alto, ¿verdad? Él sabe en nuestra obediencia lo que estamos haciendo bien, lo que estamos sirviendo, los cambios, y Él nos da palabras de ánimo. Yo conozco, ¿verdad?, lo que estás haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, Jesús nos anima, nos alienta, y qué bendición saber eso. En segundo lugar, también, por lo regular, Jesús da palabras de advertencia,
¿verdad? Después del reconocimiento, de esas palabras de estímulo, el Señor nos conoce, mis hermanos, y sabe que tenemos, aún siendo discípulos de Cristo, la tendencia de a veces autoengañarnos, de hacerle caso al enemigo. Entonces el Señor tiene que estar dando advertencias. Su Espíritu Santo dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de desviarnos del camino del Señor, de a veces desanimarnos, de ir bajando nuestro amor, nuestro compromiso por Cristo. Entonces, aquí hay algo interesante, que de las 7 iglesias a las cuales les escribe el Señor, en 4 de ellas se menciona a Satanás, teniendo algún tipo de conexión o de influencia de parte del enemigo. De las 7 iglesias se menciona por ahí a Satanás haciendo su obra maligna. ¿Qué significa esto? Bueno, de ahí está la importancia, ¿verdad?, que tenemos como iglesia para Cristo, porque debemos de saber que somos ahorita el único medio que el Señor está usando para propagar su palabra, su evangelio. Entonces Satanás se introduce, ¿verdad? ¿Y cómo? Bueno, pues Satanás nos ataca, estorbándonos, desanimándonos, a veces seduciéndonos con las tentaciones, confundiéndonos con apostasías, con falsas doctrinas, en ocasiones pues bajando nuestro compromiso y para que caigamos en esa tibieza espiritual, en otras ocasiones con muchos entretenimientos, con muchas distracciones, pero Satanás está atacando para evitar que la iglesia dé a conocer a Cristo, al Cristo de la gloria. Así es que por eso hay palabras de ánimo del Señor, hay también palabras de advertencia, y de tal manera que el Señor le dice a la iglesia: esto es lo que tienes que corregir, especifica. Así el Espíritu Santo, mis hermanos, no solamente nos ilumina y nos enseña, sino que también el Espíritu Santo nos redarguye de nuestro pecado, a fin de que lo reconozcamos, lo confesemos y dejemos ese pecado y estemos en la voluntad del Señor. Entonces da el Señor esa instrucción de arrepentimiento. Una vez que Él nos muestra una advertencia: en esto estás fallando, en esto no me estás obedeciendo, bueno, arrepiéntete, ¿verdad? Arrepiéntete. Y en cuarto lugar, el Señor siempre da una promesa, una recompensa al que venciere, ¿verdad? Entonces, esto es lo que a grosso modo el mensaje de Jesús va para cada iglesia. Ahora, algunos aspectos para destacar antes de concluir. Bueno, número 1, no menosprecies a tu iglesia, no la menosprecies, ¿verdad? A veces pensamos: pues ya soy salvo, ya soy cristiano, ya puedo ver los cultos a través de internet, de YouTube. No, hermanos, no menospreciemos la iglesia, ¿verdad? Porque si el Señor viera que ya su iglesia no es necesaria, pues Él nos viene en el arrebatamiento y ya nos lleva a su gloria. Pero mientras Cristo no venga por su iglesia, Él sabe que somos aquí necesarios en su voluntad, que estemos congregándonos, que estemos animándonos, exhortándonos, como dice la Escritura, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El Señor nos habla como iglesia a través de la predicación. El Señor nos habla como iglesia cuando usted se reúne con otros hermanos y están platicando, y a veces compartimos las bendiciones y también necesidades, y oramos los unos por los otros, o damos un buen consejo, o le exhortamos, estamos discipulándonos mutuamente. El Señor está hablando a su iglesia. No menosprecia a la iglesia. Qué importante es la iglesia, que el Señor sigue en medio de su iglesia y le está instruyendo, y le está animando, y le está corrigiendo, y le está usando para que sea de bendición. Así es que no se engañe usted con esos falsos argumentos de que, pues ya escuché la predicación, ya cumplí. No, y tampoco sea de esos creyentes que están tomando la mala costumbre de reunirse cada 15 días el día del Señor. No, mis hermanos, eso no está bien. Eso no está bien. No se engañe con eso pensando: pues ya medio cumplí. No, porque a los tibios, dice la última iglesia de la Odisea, aquí en Apocalipsis 3, el Señor los vomitará de su boca. Entonces tenemos que estar bien dedicados a Cristo. Él viene pronto. 2, recuerda que Jesús anda en medio de su iglesia. Él está al tanto. Hermanos, tenemos que cuidarnos, que velar los unos por los otros, porque el mundo, las tentaciones, Satanás, están al acecho precisamente para desviarnos de muchas maneras. Entonces, qué importante es entender que Jesús anda en medio de su iglesia para cuidarla, para instruirla y para que estemos nosotros haciendo su voluntad. En tercer lugar,
Jesús, por ejemplo, nos exhorta a volver al primer amor. El primer señalamiento que hace el Señor a sus iglesias es a la iglesia de Éfeso. Y lo primero que le señala en cuanto a la falta principal, a pesar de sus buenas obras, a pesar de su dedicación, de la sana doctrina, el Señor les señala, ¿sabes qué? Hay un asunto que no me gusta, y es que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2, versículos 4 y 5, les dice el Señor, has sufrido, has tenido paciencia, etcétera, pero les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es el primer amor del creyente? Dios, Jesucristo y su palabra. Porque no podemos separar a Jesucristo de su palabra. Entonces la iglesia de Éfeso, pues sí, se había vuelto quizás muy trabajadora, pero había descuidado su amor por Cristo y por su palabra. Entonces la exhortación, verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Así es que un aspecto que se destaca de los muchos, ¿cómo está su primer amor, su amor por Cristo? Y usted se dará cuenta de lo siguiente, las fallas que podamos tener no son sino el reflejo de un descuido que estamos teniendo de nuestro gozo, de nuestra dedicación, de nuestra pasión por Cristo y por su palabra. Entonces tenemos que corregir esa situación y volver a estar en esa pasión por Cristo Jesús y su evangelio. También vemos otra cosa, y es que Él nos manda oír lo que el Espíritu Santo dice a sus iglesias. Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, etc. ¿Tiene usted oído para oír lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? A cada iglesia el Señor, de las miles y miles de iglesias que existen en el mundo, el Señor tiene un mensaje muy especial todos los días, pero cada semana, principalmente en el día del Señor, ¿verdad? Mensaje muy especial a la iglesia. El Espíritu Santo le está hablando a las iglesias ahora. Y aquí radica el problema. ¿Cómo están sus oídos espirituales? ¿Está usted escuchando la voz del Espíritu Santo por medio de la predicación, de la palabra y del estudio de usted, su estudio personal a través de la Biblia? Cuando los creyentes o cuando las iglesias dejan de oír la voz del Espíritu Santo mediante la palabra y empiezan a escuchar las voces de los falsos maestros, de los falsos evangelios, entonces comienzan a alejarse de la verdad. Y esto es lo que estamos viendo hoy como otra pandemia, ¿verdad? Que es la apostasía. Millones de personas están siendo desviadas hacia un falso evangelio, de creyentes profesantes. ¿Por qué? Por inconstantes, porque no tienen conocimiento de la sana doctrina, porque no están escuchando la voz del Espíritu Santo a través de la Escritura, y están dejándose seducir o desviar o confundir. Pero aquí está la advertencia, tienes oídos, entonces concéntrate y escucha a Dios. Deja de escuchar ya tantas cosas y aparta un tiempo para que en silencio adores a Dios y lo escuches por su palabra. Alábale, adórale y vas a ver algo sorprendente. Dios nos dará respuestas a muchas cosas por las cuales decimos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esto o aquello? Y finalmente, el Cristo de la gloria nos recompensará, ¿verdad? Nos recompensará nuestra fiel obediencia a su palabra, al que venciere. Así es que, mis hermanos, estamos caminar en fidelidad y conocer cada día mejor a este Cristo glorificado y de esta manera poder gozarnos en el Señor. La salvación alcanzará su conclusión con la segunda venida de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos y establecer su reino eterno. Esto es lo que esperamos los cristianos, pero mientras Él viene, que nos encuentre haciendo su voluntad. Bueno, pues oramos, mis hermanos, y con esto nos despedimos y recuerde, nos vemos, Dios mediante, en el estudio de los miércoles, dentro de 2 semanas, dentro de 2 miércoles, el miércoles 15 de marzo. El próximo miércoles no hay estudio, pero los domingos nos seguimos viendo allá en el Renuevo. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor Jesucristo, porque te revelas a nosotros como el Cristo de la gloria, Señor. No hay nadie como tú estás en tu trono, estás gobernando todo este universo, este mundo,
nuestra propia vida, la vida de tu iglesia. Y a pesar, Señor, de que el enemigo está batallando cada día más intensamente contra tu pueblo y también engañando a las naciones, Señor, manténnos por favor firmes, escuchando y siendo sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, usando nuestras vidas para compartir tu palabra, para vivir como discípulos tuyos, sabiendo que siempre, Señor, contamos con tu dirección, con tu amor, con tu providencia. Gracias, Padre Santo. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el domingo.